Haremos una mirada al sacrificio de Cristo a través de la consagración de Aarón y sus hijos vista en Éxodo 29. En muchas ocasiones nosotros hemos visualizado, hemos analizado y quizás pasado por alto las profecías y las representaciones del Antiguo Testamento y esa importancia inmensa que tiene para dar sentido al sacrificio de Cristo en la cruz. Y así como Juan el Bautista comprendió que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hoy vamos a visualizar el papel de Cristo como Cordero, pero también como carnero. Vamos a visualizar el papel de Cristo como el sacrificio perfecto. Entonces vamos a iniciar leyendo el capítulo 29, versículo 20 al 28. Veamos qué nos dice el capítulo Éxodo 29, versículo 20. Dice el Señor: y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Entrando en contexto aquí, vemos cómo Dios prepara al pueblo de Israel para ejercer el sacerdocio y cómo el sacrificio de un carnero era necesario para entablar una relación directa con Dios. Algo interesante es que habla de que tomarás de su sangre. La sangre del carnero, aquí representada en el libro de Éxodo, posteriormente será la sangre del Cordero de Dios que nos habla Juan, que quita el pecado del mundo. Aquí era una representación implícita de el sacrificio del Cordero inmolado por Dios, de Cristo. Pero algo interesante es que la sangre del carnero no era simplemente para ser rociada sobre el altar, no era simplemente para ser enviadas al altar, sino que la sangre del carnero tenía tres propósitos muy importantes que vamos a analizar. En este versículo 20 nos dice: y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sus hijos. ¿Y qué implica ponerla sobre la oreja derecha? La palabra de Dios nos habla que debemos guardar nuestros oídos, debemos purificar nuestros oídos, purificar nuestra audición. La sangre de Cristo está para purificar todo aquello que oímos primeramente. ¿Por qué razón es importante que nosotros, al ser hijos de Dios, al ser llamados reyes y sacerdotes, como lo dice el apóstol Pedro, guardemos nuestra audición? Porque es allí donde ingresan pensamientos y actitudes que pueden apartarnos de las sendas de Dios. Entonces, cuando nos dice aquí Dios y demanda a Dios a los sacerdotes rociarse con la sangre la oreja, implica la santidad necesaria, la purificación de sus oídos para poder ingresar a la presencia de Dios. Pero no solamente purificando nuestros oídos podemos acercarnos a Dios. Allí nos dice también que llega al punto que dice sobre el dedo pulgar de las manos derechas. Generalmente las manos son prototipo del hacer, son prototipo de lo que realizamos, de lo que hacemos,
de lo que tocamos. El Señor nos está demandando una purificación del pulgar. ¿Por qué el pulgar? El pulgar es un dedo fundamental para poder hacer cualquier cosa. Nosotros sin pulgar se nos dificultaría empuñar, se nos dificultaría coger, se nos dificultaría apretar, escribir, hacer la gran cantidad de cosas que fácilmente realizamos. Por ello, al purificar el pulgar, implica que está purificada la mano, implica que está purificado el quehacer de un sacerdote. La sangre de Cristo no solamente purifica nuestra audición, no solamente purifica lo que oímos, sino que purifica lo que hacemos con nuestras manos. Por eso es que dice la Biblia que debemos andar y caminar, debemos hacer las cosas como si fueran para Dios. Pero no solamente está el pulgar, también nos habla de que el pulgar del pie derecho. ¿Y qué implica el que nuestros pies estén purificados? Recordemos que el pulgar del pie es el que le da estabilidad a la pisada, a la base fundante que es nuestros pies. Cuando no tenemos el pulgar, somos inestables, estamos inestables. ¿Y qué implica esto? Implica la purificación del caminar, pero no solamente del caminar, sino del sostenerse, del estar de pie. Y para poder estar de pie necesitamos unas bases fuertes, unas bases purificadas, unas bases que estén fundamentadas en Cristo. La sangre de Cristo purifica nuestros pasos. La sangre de Cristo purifica nuestro caminar. Pero esto se refiere a la purificación que encontramos a través del sacrificio de Cristo. Pero más adelante, en el versículo 21 nos dice lo siguiente: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Aquí nos muestra cómo la santificación no solamente permite que tengamos la sangre de Cristo, no solamente proviene de la sangre de Cristo. La santificación requiere de algo más profundo, y esa profundidad es la unción del Espíritu Santo. Porque con la sangre somos limpios, pero con la unción somos santificados. Y ser santificado va mucho más allá que ser limpio, porque ser limpio es simplemente la limpieza viene desde lo superficial, mas la santificación viene de una purificación completa desde adentro hacia afuera. Cuando hablamos de la unción, cuando hablamos del aceite, estamos hablando de que no solamente recibimos la sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados, sino que además, a través del sacrificio de Cristo, tenemos algo que es aún superior, y es la posibilidad de recibir la unción del Espíritu Santo. ¿Y qué es la unción del Espíritu Santo? Es esa capacidad, ese poder de comunicarnos con Dios, ese poder de entablar una relación con Él, de entablar una comunión con Él, porque somos santificados a través de ese aceite que nos cubre, ese aceite que nos baña, que nos limpia. Y eso es importante en el sacrificio de Cristo. Cristo no solamente murió para darnos la salvación, Cristo murió para permitirnos tener una comunión con el Espíritu Santo y para permitirnos acercarnos al Padre. Pero en el versículo 22 hay algo aún más profundo. Nos dice: luego tomarás del carnero
la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Cuando hablamos de la grosura, hablamos de las grasas, hablamos de esas partes que al animal hacen que sea robusto. Hablamos de aquello que hace daño al cuerpo. Hablamos del colesterol. Hablamos de aquello que perjudica nuestra vida. Y la grosura es el pecado. Esa grosura es quitada antes de hacerse la purificación. ¿Y por qué es quitada? Porque cuando nosotros nos santificamos delante de Dios, es necesario que vayamos de forma progresiva, quitando esas pequeñas grosuras de nuestro cuerpo, ir escalando y llegando a la estatura del varón perfecto. Y esas grosuras son aquellos pequeños pecados, aquellas pequeñas zorras que nos hablan que destruyen los grandes cultivos. Son esos pequeños pecados que poco a poco vamos quitando para que nuestro sacrificio sea perfecto delante de Dios. Y en el versículo 23 nos dice: también una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto. Por olor grato delante de Jehová es ofrenda encendida a Jehová. Hablamos en este momento que el sacrificio de Cristo también nos da algo fundamental. Él vino a traernos la palabra que viene de lo alto. Él vino a traernos la palabra que viene del cielo, la palabra celestial del Padre, la trajo a nosotros los seres humanos. Y ese pan de vida, ese pan que viene del cielo, que no es el maná, es Cristo. Entonces aquí la representación de estos panes, de estas tortas, de estos hojaldres, es la palabra que Dios nos regala a través de su sacrificio. Es una palabra viva, eficaz, cortante, una palabra que nos edifica, que nos fortalece, que nos da las fuerzas necesarias para continuar en medio de crisis, de dificultades, de problemas. Aquí Cristo nos muestra una palabra que es la palabra sacerdotal, fundamental para nosotros. Pero más allá, encontramos en el versículo 26 que nos dice: tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido, lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. El corazón del carnero es lo que alimenta al sacerdote. El corazón del carnero es lo que el sacerdote ingiere para llenarse de energía, para llenarse de fuerzas. Y es el corazón de Cristo el que le da sentido a nuestra vida espiritual. Es el corazón de Cristo el que ingresa a nosotros a través de su sacrificio, para que nosotros tengamos vida, para que nosotros reconozcamos y tengamos una buena vida delante de Él. Es el corazón del Cordero el que nos hace hijos de Dios. Es el corazón del Cordero el que hace que nosotros seamos sacerdotes
del Altísimo.